Los efectos especiales por computadora son como un truco de magia. La primera vez que los ves son muy impresionantes, sí, porque no sabes cómo funcionan. Pero una vez pasa el tiempo y vas entendiendo por dónde va la cosa, pues ya no es tan interesante ni relevante como la primera vez. Pierde un poco ese gusto. Además, el hecho de que las últimas producciones estén sobreexplotando el uso de CGI y que haya un notorio bajón de calidad no ayuda para nada. Sin embargo, existen películas que, a pesar de que los años hayan transcurrido, tienen unos efectos especiales envidiables que han sobrevivido al paso de los tiempos, y que a más de 20 años después sigan dando cátedra en el uso de este recurso. Es por eso que en este video te voy a presentar algunas películas cuyo CGI ha envejecido bastante bien. ¿Comenzamos? Parque Jurásico, el lugar donde todo comenzó. ¿Quién diría que un mosquito iba a causar tantos problemas? Este filme, basado en el libro homónimo de Michael Crichton, supuso un enorme esfuerzo por parte del equipo detrás. Porque tal vez no sabías esto, pero Jurassic Park iba a rodarse con stop motion. Sí, stop motion. Lo que sucede es que hasta esa fecha, los efectos especiales que se habían logrado por computadora no eran tan, digamos, prometedores. Sin embargo, todo cambió cuando la compañía de efectos especiales Industrial Light and Magic mandó algunos demos que a Steven Spielberg le terminaron gustando. Y así dijeron adiós a Phil Tippett y a su técnica de stop motion. Pobre Phil. La película acabó siendo rodada tanto con animatrónicos como con modelos de dinosaurios hechos por computadora, lo cual al final logró un realismo impresionante y fueron los mejores efectos visuales por computadora que se habían logrado hasta ese entonces, poniendo la vara en un estándar que las películas de posteriores imitaron. Así que desde ese entonces Hollywood empezó a tener un poco más de confianza en el CGI, todo gracias a Steven Spielberg, o por culpa de él, dependiendo de cómo lo veas. Aunque lo cierto es que Industrial Light and Magic no era para nada desconocida en ese entonces, pues había sido fundada por nada más y nada menos que George Lucas. ¿Quién se iba a imaginar que en solo 8 años llegaría una nueva película, que en 2001 se estrenaría y que subiría la apuesta de nivel? Estamos hablando del Señor de los Anillos. La película, dirigida por Peter Jackson y que es una adaptación de los libros de J.R.R. Tolkien, fue también un gran salto para los efectos especiales por computadora. Jackson había fundado su propio estudio de efectos especiales, Weta Digital. De este estudio surgía el software Massive, el cual, como su nombre lo indica, colocaba una cantidad masiva de personajes CGI en una misma escena, con la particularidad de que cada personaje tenía una acción diferente, una acción que por supuesto había sido grabada con anterioridad, ya sea animada a mano o por medio de captura de movimiento. Y hablando de captura de movimiento, no podemos hablar del Señor de los Anillos sin hablar de Andy Serkis, quien brilló en las últimas entregas de la trilogía como Gollum, el hobbit corrupto por el anillo. Con este personaje lograron algo increíble, no solo a la hora de diseñarlo, sino también al momento de hacer la captura de movimiento y pulir la animación, ya que como sabrás, la captura de movimiento es bastante más trabajosa de lo que parece. Además, dentro del modelado 3D y los efectos especiales existe algo llamado integración. La integración es colocar el modelo 3D en un entorno real, por ejemplo un video o una fotografía, y hacer que parezca que realmente está ahí. Y déjame decirte que en El Señor de los Anillos este trabajo es impecable. En parte gracias a que no todo es CGI, sino además se utilizan efectos prácticos, al igual que como sucedía con Jurassic Park, y utilizaban mezcla de efectos prácticos con efectos generados por computadora. En fin, que del Señor de los Anillos podríamos estar horas y horas hablando acerca del trabajo que realizaron en esta cinta, que es brutal. Desde el maquillaje para los orcos hasta la perspectiva forzada para simular el tamaño de los personajes, que es un gran truco de ilusión óptica que vamos a dejar para otro video. Por ahora vamos a quedarnos con estos increíbles efectos visuales que ya vimos. El resultado: cada una de las películas de la trilogía original del Señor de los Anillos se llevó el Oscar a mejores efectos visuales en sus respectivos años. Además de ayudar a consolidar la carrera de Andy Serkis como uno de los mejores actores de captura de movimiento de Hollywood. Años más tarde, Peter Jackson estrenaría una nueva versión de King Kong. Allá en 1933 fue la primera película en integrar un personaje stop motion a la imagen real, siendo el inicio de los efectos especiales como los conocemos. Esta versión por su parte,
se puede llevar el mérito de ser la primera en presentarnos a un King Kong hecho completamente por computadora y ponerlo en pantalla. Presentándonos un Kong que por primera vez no es una botarga, sino una versión más realista, interpretada por supuesto por Andy Serkis con captura de movimiento. Si bien esta película le hace un respetuoso homenaje a la de 1933, también hace su propia gala de efectos, dándonos unas texturas y unas físicas más apegadas a cómo funcionarían en la realidad. Además, al estar dirigida por Peter Jackson, te imaginarás que también Weta Digital estuvo metida en esto. Y sí, utilizaron una vez más el programa Massive para poder hacer cantidades masivas de peatones y animales que le dieran vida a la ciudad y a la isla Calavera respectivamente, demostrando la versatilidad de su herramienta y ahorrando el trabajo a muchos animadores en el proceso. Tristemente, Kong muere al final, pero ese no es el fin para Andy Serkis, ya que en los próximos años volvería a interpretar a un chango 3 veces más, con las películas del planeta de los simios. Y aquí te va una pregunta: ¿qué tiene que ver King Kong con los Piratas del Caribe? Bueno, te lo explico. Para la segunda entrega de la franquicia, Piratas del Caribe y el Cofre de la Muerte, hubieron dos aspectos que resaltaron por encima de los demás. Estos son Davy Jones y el Kraken. Este último supuso un problema para los animadores y los trabajadores de efectos especiales porque no tenían una referencia de cómo funcionaría un cefalópodo gigante atacando un barco. Al menos fue así hasta que el director de animación, Hal T. Tickle, les dijo a los miembros del equipo que vieran King Kong contra Godzilla. No, esa versión no, la de 1963. Esa. Esta película cuenta con una escena donde un pulpo real fue filmado junto a figuras a escala de humanos, lo cual le dio la referencia perfecta al equipo de Piratas del Caribe para hacer al Kraken y tener una idea de cómo serían las diferencias de tamaños y el comportamiento de la criatura. Así fue como nos entregaron uno de los mejores monstruos de inicios de décadas de los 2000. En las diferentes escenas donde aparece el Kraken puedes ver la magnitud del trabajo que se hizo. Porque a pesar que sabemos que no hay un Kraken en la vida real, sí necesitamos que lo que vemos en pantalla se integre perfectamente con todo lo demás, porque de lo contrario no sirve y será extraño e inquietante para el ojo del espectador. Suerte que los animadores de efectos especiales sabían lo que hacían, porque de lo contrario no tendríamos al increíble Davy Jones. Importante para la industria no solo por ser uno de los que se ven más realistas, sino por ser el primer personaje CGI en haber sido integrado mientras Bill Nighy interactuaba físicamente con los demás actores. Porque hasta ese entonces, todos los demás eran pregrabados y luego se trabajaba en la animación directamente, pero en este caso, el actor podía moverse y gesticular de manera natural en el set. Para muchos, incluyéndome, este se considera uno de los momentos cumbre en la animación por computadora. Tal como te imaginarás, sus efectos visuales fueron ganadores de diferentes premios, incluyendo por supuesto el Oscar. Pero bueno, eso es lo que pasa cuando tienes un presupuesto de $225 millones y un equipo de buenos trabajadores detrás. Y si crees que ese es un presupuesto elevado, imagina cuánto tuvo Avatar en el año 2009, contando con un presupuesto de $237 millones. Las personas detrás de esta película lograron convertir a Sam Worthington y Zoe Zendaya en felinos antropomórficos de 3 metros y lograr que aún así se viera bien. Bastante bien, de hecho. James Cameron venía de dirigir películas tan similares como lo son Terminator y Titanic, y esta vez quería darnos una película de ciencia ficción con tintes de colonización europea. De hecho, ya llevaba varios años con el concepto en la cabeza, pero no podía llevarlo a cabo por la tecnología de la época. Tuvieron que pasar varios años y todo lo que hemos visto en este video para que la tecnología evolucionara lo suficiente para poder llevar a cabo esta producción. Weta Digital hace una nueva aparición aquí, esta vez como el equipo encargado de traer a la vida a los Na'vi. Tal como vimos en el caso de Davy Jones, para esta época ya se había perfeccionado el uso de captura de movimiento mezclado con actuación en vivo. Además, para esta ocasión, James Cameron contó con una opción adicional. Mientras estaban grabando, él podía ver en una pantalla LED cómo se movían los actores dentro de lo que sería el producto final. Es decir, que mientras estaban actuando en el set, se estaba haciendo un renderizado en tiempo real de los efectos ya aplicados a los personajes. Obviamente sin todos los detalles que se arreglarían en postproducción, pero esto le permitía al director tener una idea de cómo se vería la película en su versión final y
ayudó a que él pudiera plasmar mejor su visión como cineasta dentro de este filme. Algo que me pareció muy interesante de la realización de esta película es que al principio Weta Digital quería hacer los árboles de manera procedural. Esto quiere decir que querían utilizar modelos matemáticos para poder generar de manera automática la fauna dentro del mundo de Pandora. Esto, claro, porque el mundo es demasiado extenso y esto les habría ahorrado mucho tiempo a la hora de hacer su vegetación. Sin embargo, el grado de trabajo fue tal que al final optaron por hacerlo todo a mano, es decir, modelaron y texturizaron cada árbol de manera individual y lo colocaron dentro del entorno. Vaya, un trabajo bastante duro, la verdad, pero bien pagado, porque al final esta película, claro que sí, también se llevó los mejores premios por efectos visuales, y no solo eso, sino que además se hizo con el título de la película más taquillera de la historia del cine. El hecho de que la versión azul de Pocahontas ostente este título puede deberse a un concepto innovador, claro, pero además, y sobre todo en este caso, se debe al gran esfuerzo de los artistas de efectos especiales que le dedicaron horas a esta cinta, para poder entregarnos este maravilloso despliegue visual que el mismísimo Spielberg calificó de ser un festival de emociones. Como puedes ver, los efectos especiales por computadora involucran aspectos mucho más complejos de los que parece a simple vista, y las personas que trabajan haciendo esto merecen todo el reconocimiento por su talento y su dedicación a esta arte. Con los años hemos visto grandes momentos en la industria, y aunque no lo parezca, hoy en día siguen trabajando arduamente para poder lograr innovar en este campo. Y ya para terminar, ¿cuándo fue que empezó todo esto en realidad? Es decir, ¿cuándo fue la primera vez que realmente se utilizó CGI en una película? Bueno, esto ocurrió allá en un lejano 1973 con la película Westworld, cuando se logró incluir la primera animación hecha por computadora dentro de un filme, y que en el contexto de la trama representaba un duelo desde la perspectiva de un robot. Esta película fue dirigida por Michael Crichton, y si el nombre te suena es porque ya lo mencioné al principio del video, ya que él fue el autor de la novela original en la que se basó el Parque Jurásico. Al final parece que todo está conectado de una u otra forma.